Me han preguntado algunas veces por qué escogí ser pastor. Mi respuesta es: yo no escogí ser pastor, más bien respondí a un llamado divino. Ser pastor es una función que se ejerce en respuesta a un llamado específico de Dios, y ese llamado divino se traduce en un alto sentido de vocación. De manera que toda persona que ejerce la tarea pastoral debería tener la convicción de haber sido llamado por Dios para realizar esta labor. Al hablar de llamamiento, me refiero al acto soberano de Dios que escoge o designa con autoridad a una persona para desempeñar un servicio o una misión específica. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se nos narra que cuando Pablo se despide de los pastores de la iglesia de Éfeso, les dice: mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Según Pablo, estos pastores habían sido puestos en la iglesia de Éfeso por el Espíritu Santo. El mismo apóstol, en su carta a la iglesia en Éfeso, dice: y él mismo constituyó, refiriéndose a Jesús, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. De manera que es Dios quien tiene la prerrogativa de dar a su pueblo pastores de acuerdo a su corazón, para que cuiden su rebaño y lleven a la iglesia hacia la madurez espiritual. Entonces, ser pastor no es algo que se elige como quien escoge una profesión o un oficio. Es algo que se acepta en obediencia a un llamado directo de Dios, y a la vez es la iglesia quien debe confirmar ese llamamiento. Por tanto, el ministerio pastoral es semejante a una moneda de dos caras, donde entran en juego, por un lado, la soberanía de Dios y por el otro, la responsabilidad del hombre. La labor pastoral debe ser considerada como un privilegio, pero a la vez debe ser ejercida con un alto sentido de responsabilidad. En cada generación, Dios llama a sus siervos para que ejerzan el ministerio pastoral. Y este llamado se traduce en ese deseo interno, profundo, honesto y desinteresado de involucrarse en esta tarea. Por eso Pablo dice: si alguno anhela obispado, buena obra desea. No se trata solo de una emoción pasajera, sino de una convicción real que nos impide dedicarnos a otra cosa. Entonces, la pregunta debe ser: ¿tengo yo el deseo, la convicción interior y la pasión para ejercer la labor pastoral? Ahora bien, esta convicción de que hemos sido puestos por Dios es el sello que le da autoridad y frutos al ministerio. A la vez es lo que nos fortalece y permite que estemos en pie frente a las múltiples exigencias que demanda esta tarea, porque el pastorado es demandante, y muchas veces, cuando las fuerzas faltan, la convicción de que hemos sido llamados por Dios es lo que nos sostiene en pie. Habría que agregar algo más al respecto. Existen personas llamadas para dedicarse a tiempo completo a esta tarea. Otras son llamadas para ejercer un servicio bivocacional, es decir, son pastores, pero a la vez ejercen otras labores seculares. En ambos casos se requiere el llamado de Dios y la confirmación de la iglesia. Nunca debemos olvidar este principio: es Dios quien llama a sus siervos y la iglesia confirma ese llamamiento. Hoy más que en ningún otro tiempo se requiere en la iglesia a personas con un genuino llamado a dedicarse a la tarea pastoral. Debemos hacer nuestras las palabras del Señor Jesús cuando dijo: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies.